en resumidas cuentas, si entendemos esta gráfica, prácticamente podríamos entender más o menos el 80% de la fisiología cardíaca. Aquí nos hablan de los flujos sanguíneos, ¿sí? Los volúmenes y las presiones, fíjense. Las presiones que están aquí expresadas en milímetros de mercurio. Entonces, acordémonos pues que los ruidos cardíacos van a representar el cierre de las válvulas, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan aquí, yo tengo una presión cero, empiezo de una presión cero, ¿sí? Entonces, el primer ruido cardíaco que yo escucho, si se acuerdan, es el primer ruido cardíaco, ¿sí? Que es el ruido corto, ¿sí? Representa al cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo cierro las válvulas aurículo-ventriculares? Bueno, lo que voy a facilitar en este caso va a ser el proceso de la eyección de la sangre por parte las, de los ventrículos, ¿de acuerdo? Por eso decimos que corresponde a la sístole, ¿sí? Entonces, el primer latido cardíaco, perdón, el primer latido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, ¿sí? Y con esto aumento el volumen que sale de los ventrículos. Cuando se cierran las válvulas aurículo-ventriculares, que son estas, empiezan, en cuestión de milisegundos, empieza a haber una eyección, o sea, se empieza a salir del corazón la sangre por los ventrículos, ¿sí? Es lo que vamos a conocer como eyección. ¿Sí? Evidentemente, al haber una eyección, al haber una salida del flujo sanguíneo, voy a disminuir la cantidad del volumen dentro del corazón, ¿de acuerdo? Entonces, a este proceso, a este paso que es la sístole, viene un segundo ruido, que es este que está acá, ¿sí? Este segundo ruido ahora va a corresponder al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. ¿De acuerdo? Aquí dice cierre de la válvula aórtica, que es la que principalmente más se nota, pero realmente aquí se cierra tanto la aórtica como la pulmonar. Entonces, primer ruido cardíaco, cierre de la válvula aurículo-ventricular, segundo ruido cardíaco a cierre de la válvula aórtica, ¿sí? Y apertura de la válvula auriculoventricular. ¿Qué sucede cuando yo cierro la válvula aórtica? Bueno, cuando yo cierro la válvula aórtica empiezo a llenar las cavidades cardíacas, ¿de acuerdo? Entonces, justo después de la sístole, la presión obviamente baja. ¿Por qué? Porque ya saqué toda la sangre, entonces las cavidades están vacías y por lo tanto, si se fijan aquí, la presión es de cero, ¿de acuerdo? Y esa presión de cero eh, también va a corresponder a un incremento, ¿sí? Gradual del volumen dentro de las cavidades cardíacas, ¿de acuerdo? Entonces, la presión va a ir aumentando conforme yo voy aumentando también el volumen máximo dentro de las cavidades cardíacas, hasta que vuelvo a tener el primer ruido cardíaco, ¿de acuerdo? Y el primer ruido cardíaco tengo otra vez cierre de la válvula auriculoventricular con la eyección de la sangre a través de los ventrículos, ¿sí? Saco toda la sangre de los ventrículos y aquí viene el segundo ruido cardíaco que ya corresponde al cierre de la válvula aórtica y pulmonar y a la apertura de la válvula auriculoventricular para que los ventrículos otra vez se vuelvan a llenar, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se refiere, ¿sí? Y si se fijan aquí aquí en la parte inferior, pues yo tengo los trazos, ¿cierto? El trazo electrocardiográfico. Si se fijan, el primer ruido cardíaco, que es este, corresponde justo a la sístole, que corresponde principalmente a la despolarización ventricular. Y si se fijan, todo tiene una relación. La despolarización ventricular está prácticamente empalmada con el inicio de la eyección de la sangre por los ventrículos, ¿de acuerdo? Y el ciclo vuelve a iniciar de nueva cuenta. Entonces, eh, si nosotros, ustedes pueden detenerse todavía más a analizar esta gráfica, pero si nosotros entendemos esta gráfica, prácticamente vamos a entender el 80% de la función cardíaca.